El silencio suele llegar al final del día, cuando las distracciones disminuyen y la vida deja de hacer ruido. Y es en ese momento cuando mucha gente se da cuenta de que no extraña exactamente a alguien, sino que extraña no estar sola consigo misma. La casa en silencio, la pantalla del celular encendida, conversaciones abiertas sin profundidad, respuestas automáticas, todo eso se convierte en una forma moderna de huir del encuentro interior. Muchas relaciones comienzan exactamente ahí, no en un deseo genuino por el otro, sino en la incapacidad de sostener ese espacio vacío que aparece cuando no hay nadie cerca. La filosofía de las relaciones empieza cuando alguien tiene el valor de mirar ese punto sin juzgarse y preguntarse con honestidad: ¿quiero amar o solo no quiero sentir este silencio? Existe hoy una idea muy fuerte de que estar acompañado es señal de valor, de éxito emocional, mientras que estar solo parece un error que debe corregirse. Esa creencia empuja a las personas hacia vínculos apresurados, mal comprendidos, construidos más por miedo que por elección. El otro pasa a ser visto como solución, no como encuentro. Y cuando alguien entra en una relación esperando que el otro cure, distraiga o complete algo interno, se crea una deuda invisible, una exigencia silenciosa que pesa sobre el vínculo. El amor, que debería ser ligero, comienza cargado de expectativa, y la expectativa excesiva casi siempre termina en frustración. Muchas personas confunden carencia con conexión. Sienten alivio al tener a alguien cerca, pero no necesariamente sienten una presencia real. Estar juntos se convierte en una forma de anestesia emocional. Mientras el otro está ahí, el vacío queda en segundo plano, pero no desaparece, solo espera. Y cuando la relación atraviesa la primera crisis, cuando el otro falla, se distancia o simplemente no logra sostener esa función de llenado, el vacío regresa con más fuerza, ahora acompañado de resentimiento. La filosofía provoca al decir que nadie debería ser responsable de llenar aquello que la propia persona no aprendió a sostener. Otro punto muy actual es la prisa emocional. Relaciones que comienzan intensas, llenas de promesas, planes acelerados, declaraciones prematuras. Parece profundidad, pero muchas veces es urgencia. Urgencia de pertenecer, de fusionarse, de no estar solo. La intensidad se convierte en un atajo para evitar la construcción real de la intimidad, que exige tiempo, escucha, conflicto y paciencia. Cuando la euforia inicial pasa, queda lo que no fue construido, y entonces surge la sensación de vacío dentro de la relación. No porque el amor haya terminado, sino porque nunca tuvo espacio para crecer de verdad. También existe un miedo profundo a terminar. No porque todavía haya amor, sino porque hay pavor al después. La ruptura asusta menos por el otro y más por el encuentro con uno mismo. Quedarse solo significa volver a lidiar con preguntas no respondidas, inseguridades, silencios, y por eso muchas personas prefieren permanecer en relaciones tibias, distantes, casi automáticas. Dos personas juntas, pero emocionalmente ausentes, compartiendo el mismo espacio para no enfrentar su propio vacío individual. La filosofía observa esto con cuidado y recuerda que dos vacíos juntos no se completan, solo se distraen temporalmente. Otro aspecto central es la dependencia de la validación. Cuando el propio valor depende de la atención del otro, de los mensajes, de la presencia constante, la relación se convierte en una fuente externa de identidad. Amar pasa a ser sinónimo de ser elegido todo el tiempo. Cualquier distancia se vuelve amenaza. Cualquier silencio se vuelve rechazo. En ese escenario, el vínculo deja de ser un espacio de intercambio y se transforma en un territorio de vigilancia emocional. La filosofía de las relaciones lo cuestiona de forma simple. Amar es necesitar o es poder compartir sin perderse. Las relaciones maduras
Comienzan cuando alguien aprende a estar solo sin sentirse incompleto. No significa disfrutar de la soledad todo el tiempo, sino no huir de ella desesperadamente. Significa poder estar consigo mismo sin transformar el vacío en urgencia. Cuando dos personas se encuentran desde ese lugar, el vínculo cambia de naturaleza. Ya no es un intento de salvación, es una elección consciente. El otro deja de ser una fuga y pasa a ser compañía. El amor deja de ser un parche y pasa a ser un encuentro. La invitación de esta reflexión no es juzgar el pasado ni decidir el futuro ahora. Es observar los propios impulsos, percibir cuándo el deseo nace de la presencia y cuándo nace del miedo. La filosofía no señala con el dedo, enciende luces. Luces que muestran que aprender a estar con uno mismo no aleja el amor, al contrario, es lo que hace posible amar sin perderse. Cuando el silencio deja de ser enemigo, la relación deja de ser fuga. Cuando alguien empieza a sostener su propia compañía, algo cambia silenciosamente en la forma en que se relaciona. Ya no existe esa urgencia por responder mensajes, esa ansiedad por llenar cada espacio vacío con palabras, encuentros o promesas. El tiempo deja de ser un enemigo y pasa a ser un espacio de observación. La persona comienza a darse cuenta de que muchas conversaciones no eran conexión, eran solo ruido, y que muchos encuentros no eran elección, eran miedo disfrazado. Esa percepción no llega como una revelación dramática, llega como un cansancio tranquilo, una sensación de no querer abandonarse más para ser aceptado. En ese punto, las relaciones empiezan a revelar su verdadera naturaleza. Algunas se disuelven de forma natural, no por peleas, sino por falta de sentido. Otras muestran cuánto estaban sostenidas por la dependencia mutua, por expectativas irreales, por roles mal distribuidos. La filosofía de las relaciones enseña que todo vínculo es un espejo, no en un sentido romántico, sino existencial. El otro refleja aquello que aún no ha sido integrado, aquello que todavía se busca afuera porque no ha sido reconocido dentro. Por eso algunas relaciones son tan intensas, tocan heridas antiguas, necesidades profundas, partes olvidadas de uno mismo. También aparece el aprendizaje del límite. Cuando alguien no sabe estar solo, suele confundir límite con rechazo. Cualquier pedido de espacio se vuelve una amenaza, cualquier silencio se interpreta como abandono. Pero cuando la soledad deja de ser un problema, el límite empieza a entenderse como cuidado. El espacio no significa alejamiento, significa preservación de la individualidad. La filosofía recuerda que las relaciones sin límites claros no son más profundas, son más confusas. El exceso de fusión borra el deseo, desgasta el vínculo y transforma el amor en obligación. Otro punto importante es la diferencia entre presencia y disponibilidad constante. Estar presente no es estar siempre accesible. Muchas relaciones hoy se desgastan porque exigen respuesta inmediata, atención continua, confirmación permanente. Eso crea un estado de alerta emocional que agota. Cuando alguien aprende a estar consigo, entiende que la presencia verdadera es cualitativa, no cuantitativa. Es posible amar profundamente y aún así necesitar silencio, tiempo, recogimiento. La filosofía ayuda a quitar la culpa de esos movimientos naturales. Con el tiempo, la persona empieza a percibir que el amor no necesita ser intenso todo el tiempo para ser real. Existe un amor más calmo, menos ansioso, menos ruidoso, que no necesita probarse a cada instante. Ese tipo de amor solo se sostiene cuando nadie está usando al otro como muleta emocional. Nace del encuentro entre dos presencias enteras, no de dos carencias intentando completarse. Ese amor no resuelve la vida, pero acompaña, no salva, pero camina al lado.
La continuidad de este proceso también trae una mirada más honesta sobre el pasado. Las relaciones antiguas empiezan a tener sentido de otra manera, no como errores, sino como intentos hechos con el nivel de conciencia disponible en ese momento. La filosofía no reescribe la historia, la resignifica. Muestra que cada vínculo enseñó algo sobre límites, elecciones, miedos y deseos, y que repetir patrones no es una falla moral, es falta de conciencia. Cuando la conciencia llega, la repetición pierde fuerza. Poco a poco, el miedo a estar solo va dando lugar a una curiosidad tranquila sobre uno mismo. El silencio deja de ser vacío y pasa a ser un espacio fértil. En ese espacio, la persona aprende a escucharse, a percibir qué desea realmente en una relación, qué está dispuesta a ofrecer y qué ya no acepta negociar. La filosofía de las relaciones no enseña cómo encontrar a alguien, enseña cómo no perderse cuando alguien aparece. Y es exactamente a partir de ahí que los vínculos comienzan a tener otra calidad, más verdad, menos urgencia, más elección, menos necesidad. El amor deja de ser una carrera contra el vacío y pasa a ser un encuentro posible, humano, imperfecto, pero real. Al continuar por este camino, otras capas comienzan a revelarse de forma natural. Hoy esto aparece de formas muy concretas, nada abstractas. Aparece cuando alguien termina una relación un viernes por la noche y el sábado ya está descargando una aplicación otra vez, no porque haya superado, sino porque no soporta el eco de su propio cuarto. Aparece cuando la persona dice que sigue con su vida, pero en realidad solo cambia el rostro en la pantalla, manteniendo el mismo vacío detrás. La filosofía no juzga ese movimiento, observa y pregunta, ¿qué es exactamente lo que se está evitando aquí? Aparece también en la obsesión por estar siempre conversando con alguien. No importa quién, mensajes paralelos, charlas que nunca profundizan, diálogos que nacen y mueren el mismo día. Todo muy rápido, todo muy descartable. Existe una excitación inicial, seguida de un tedio extraño. No es falta de química, es exceso de estímulo. La mente se acostumbra a saltar de persona en persona del mismo modo que salta de video en video. Las relaciones se vuelven contenido, no experiencia. Otro ejemplo muy actual es el miedo a conversar de verdad. Hablar de lo que incomoda se volvió algo casi ofensivo. Cualquier intento de profundizar se interpreta como drama, exigencia, peso. Entonces las personas tragan incomodidades, fingen que todo está bien, hasta que un día simplemente desaparecen. El ghosting no es solo falta de educación, es falta de madurez emocional. Es más fácil desaparecer que sostener una conversación honesta. La filosofía recuerda que evitar el conflicto no evita el dolor, solo lo aplaza. También está quien usa la ironía como armadura. Todo se vuelve broma, nada se toma en serio. Los sentimientos se disfrazan de sarcasmo, la vulnerabilidad se convierte en meme. Parece liviano, pero debajo hay miedo. Miedo a mostrarse, miedo a ser rechazado, miedo a necesitar a alguien. Relaciones así funcionan por un tiempo, pero nunca bajan de la superficie. La superficialidad protege, pero también impide el encuentro real. Otro escenario común es la confusión entre intensidad y conexión. Personas que viven relaciones llenas de altibajos, peleas constantes, reconciliaciones explosivas y llaman a eso amor. En realidad, muchas veces es solo una adicción emocional a la adrenalina. Donde todo es intenso, nada es estable. La paz empieza a parecer desinterés y el drama se vuelve prueba de vínculo. La filosofía pincha esa idea y pregunta si el amor realmente necesita el caos para existir. También existe el caso de quien dice que quiere libertad, pero no soporta la libertad del otro. Defiende la autonomía, pero exige presencia total. Habla despacio, pero vigila.
Eso sucede cuando la idea de libertad se usa para evitar el compromiso interno, no para construir relaciones más conscientes. La filosofía muestra que la libertad sin responsabilidad se convierte en abandono emocional disfrazado de madurez. Y está ese ejemplo clásico y muy actual: personas que pasan años juntas, pero nunca conversan de verdad sobre lo que sienten. Viven en automático, comparten cuentas, rutinas, series, pero ya no comparten el mundo interno. Están juntas por inercia, por miedo a empezar de nuevo, por comodidad. No hay peleas, pero tampoco hay presencia. Ese tipo de relación cansa de una forma silenciosa, porque el vacío no grita, susurra todos los días. Cuando alguien empieza a percibir estos patrones, algo cambia. La persona empieza a elegir mejor con quién se involucra, no por exigencia, sino por claridad. Ya no acepta cualquier conversación, cualquier vínculo, cualquier intensidad falsa. Aprende a valorar relaciones donde puede ser simple, imperfecta, humana. La filosofía de las relaciones no promete finales felices, promete encuentros más honestos, y cuanto más crece esa conciencia, más evidente se vuelve que amar hoy es un acto de coraje. Coraje para quedarse, coraje para irse, coraje para conversar, coraje para estar solo cuando sea necesario. Siguiendo este camino, otras capas aún más profundas empiezan a aparecer de forma natural, sin esfuerzo. Llega un momento en que la persona se da cuenta de que ya no quiere relaciones que drenan energía desde el inicio. Esa sensación extraña de estar conversando, pero ya cansado, ya anticipando el desgaste, ya imaginando el final incluso antes de que exista un comienzo. Esto es muy actual. Mucha gente entra en vínculos ya exhausta, no por la persona en sí, sino por el patrón. Las mismas conversaciones, las mismas inseguridades, los mismos juegos emocionales. La filosofía aparece cuando surge la pregunta silenciosa: ¿por qué todo parece diferente al inicio y igual al final? Hoy es común confundir disponibilidad con interés, responder rápido, estar siempre en línea, mandar mensajes todo el día se volvió prueba de afecto. Pero eso crea relaciones ansiosas, donde el silencio se convierte en amenaza y el tiempo individual en sospecha. Las relaciones saludables no son aquellas donde nadie respira, son aquellas donde cada uno puede desaparecer un poco sin que eso se vuelva un problema. Amar no es vigilar, no es exigir presencia constante, es confiar incluso cuando el otro no está ahí. Otro comportamiento muy actual es usar un discurso terapéutico para evitar la responsabilidad emocional. Personas que hablan bonito usan palabras como gatillo, trauma, límite, pero desaparecen cuando necesitan sostener una conversación difícil. El lenguaje evolucionó, pero el comportamiento no siempre lo acompañó. La filosofía ayuda a separar la conciencia real del barniz emocional. Hablar sobre sentimientos no es lo mismo que saber manejarlos. También hay quienes confunden autonomía con frialdad. Dicen que no se apegan, que son desapegados, que no crean expectativas, pero en el fondo solo aprendieron a no involucrarse para no sufrir. Eso no es libertad emocional, es defensa. Relaciones así parecen tranquilas, pero son vacías, porque nadie se permite acercarse lo suficiente. La filosofía recuerda que evitar el dolor a cualquier precio también impide una alegría profunda. Un ejemplo muy común hoy es el miedo a nombrar lo que se siente. Las personas se ven, conviven, duermen juntas, comparten intimidad, pero se bloquean cuando surge la pregunta ¿qué somos? No porque no lo sepan, sino porque tienen miedo de asumirlo. Nombrar crea responsabilidad, y la responsabilidad asusta. Entonces, todo queda en un limbo cómodo y confuso. La filosofía señala que las relaciones sin nombre suelen existir para evitar elecciones claras.
También existe la lógica del descarte emocional. Cuando algo incomoda, se cambia de persona como quien cambia de playlist. No hay elaboración, no hay conversación, no hay aprendizaje. Eso crea una sensación de movimiento, pero no de evolución. El patrón cambia de rostro, no de contenido. La filosofía entra para recordar que huir no es avanzar, es repetir sin darse cuenta. Con el tiempo, quien observa todo esto empieza a cambiar su propio ritmo. Empieza a disfrutar conversaciones más lentas, encuentros sin espectáculo, vínculos que no necesitan impresionar. Aprende que la química no es ansiedad y que la paz no es aburrimiento. Empieza a percibir que el cuerpo avisa cuando algo es saludable, se relaja, no entra en alerta. Las buenas relaciones no aceleran el corazón por miedo, lo calientan por presencia. El lenguaje del amor también cambia. Menos promesas, más coherencia, menos intensidad verbal, más consistencia diaria. No se trata de romantizar menos, sino de romantizar mejor. La filosofía de las relaciones no quita la poesía, quita la ilusión. Y cuando la ilusión cae, lo que queda puede ser más simple, pero es mucho más real. En este punto, la persona ya no entra en una relación para completarse, entra para compartir. Ya no espera que el otro resuelva sus inseguridades, pero tampoco acepta ser el remedio emocional de nadie. Hay ligereza, porque hay claridad. Y la claridad es una de las cosas más atractivas hoy, precisamente porque es rara. Siguiendo esta conciencia, las relaciones dejan de ser un campo de batalla emocional y pasan a ser un espacio de crecimiento mutuo. No perfecto, no constante, pero honesto. Y es exactamente aquí donde la filosofía se encuentra con la vida real. En lo cotidiano, en las pequeñas elecciones, en las conversaciones que no huyen, en los silencios que no asustan. Continuando por este camino, otras verdades aún más sutiles empiezan a aparecer. A partir de ahí, algo curioso empieza a suceder. La persona se da cuenta de que ya no siente la necesidad de explicarse de más ni de moldearse para encajar en el interés de alguien. Desaparece esa ansiedad por parecer interesante todo el tiempo. Las conversaciones se vuelven más simples, más verdaderas, menos performativas. Ya no existe la necesidad de impresionar, porque el foco deja de ser la aprobación y pasa a ser la compatibilidad. Y eso lo cambia todo, porque la compatibilidad no se fuerza, se percibe. Hoy es muy común entrar a los encuentros como si fueran una entrevista silenciosa, evaluando respuestas, analizando comportamientos, intentando prever si eso va a funcionar. Ese exceso de análisis mata la presencia. Cuando alguien está entero, el encuentro deja de ser una prueba y se convierte en experiencia. La filosofía aparece para recordar que una relación no es un proyecto a largo plazo desde el primer café. Es contacto humano ocurriendo ahora. Quien vive demasiado en el futuro pierde el presente. Otro ejemplo actual es la dificultad para sostener el aburrimiento saludable. No todo encuentro necesita ser intenso, ni toda conversación profunda. Existe una intimidad que nace de lo cotidiano, del silencio cómodo, de no hacer nada juntos, sin culpa. Pero como el mundo entrena a las personas para el estímulo constante, cualquier calma se interpreta como desinterés. La filosofía cuestiona esa lógica y muestra que la paz no es falta de conexión, es madurez emocional. También empieza a caer la ilusión de que alguien va a llegar para ordenar una vida desordenada. La persona entiende que nadie viene a salvar, completar o dar sentido. Y eso no es una constatación triste, es liberadora. Cuando nadie carga con esa función imposible, las relaciones se vuelven más livianas. El otro no es solución, es compañía, no es centro, es encuentro. Un punto muy actual es aprender a irse sin culpa cuando algo deja de tener sentido. Antes, las personas se quedaban por obligación.
Hoy muchas se van por impulso. El equilibrio está en irse por claridad, no huir del malestar, pero tampoco quedarse por miedo. La filosofía ayuda a desarrollar ese sentido interno de verdad, donde la decisión no nace de la ansiedad, sino de la coherencia. Las relaciones también cambian cuando alguien deja de romantizar el sufrimiento. La idea de que amar duele, de que todo lo intenso lastima, empieza a perder fuerza. Las relaciones saludables no eliminan los conflictos, pero no viven en guerra. No exigen que alguien se reduzca para encajar, ni que se calle para sostener. La filosofía recuerda que el amor no es una prueba de resistencia, es un espacio de crecimiento. Otro comportamiento muy actual es la sobrevaloración de la independencia como escudo. Personas que dicen no necesitar a nadie, pero tampoco permiten una cercanía real. Eso parece fortaleza, pero muchas veces es miedo bien vestido. Las relaciones verdaderas exigen riesgo emocional, no el riesgo caótico, sino el riesgo de mostrarse humano, falible, imperfecto. La filosofía no promete seguridad total, promete autenticidad. Con el tiempo, la persona empieza a reconocer señales sutiles de madurez en el otro. No grandes discursos, sino pequeñas actitudes. Alguien que escucha sin intentar arreglar, que no desaparece cuando algo incomoda, que respeta el silencio sin interpretarlo como rechazo. Esos detalles empiezan a valer más que cualquier intensidad inicial. El amor se vuelve menos ruidoso y más consistente. Y tal vez el mayor cambio sea este: dejar de confundir amor con urgencia. Cuando no hay prisa, hay elección. Cuando hay elección, hay responsabilidad. Cuando hay responsabilidad, hay cuidado real. La filosofía de las relaciones no enseña cómo retener a alguien. Enseña cómo estar presente sin perderse y cómo permitir que el otro exista sin ser invadido. En esta etapa, la soledad deja de ser algo que se evita y pasa a ser un lugar de regreso. Un espacio donde la persona se reorganiza, se escucha, se fortalece. Y cuando alguien aparece, no llega para tapar vacíos, llega para caminar al lado. Relaciones así no necesitan ser perfectas, solo necesitan ser honestas. Y es justamente de esa honestidad de donde nace algo raro hoy: vínculos que no cansan, no drenan, no confunden. Siguiendo este camino, la filosofía deja de ser discurso y se convierte en práctica diaria. En los mensajes que no exigen respuesta inmediata, en los encuentros que no necesitan espectáculo, en las elecciones que respetan el propio ritmo. Y cuanto más natural se vuelve esto, más claro queda que amar hoy es menos encontrar a alguien correcto y más estar lo suficientemente entero para reconocer cuando algo es verdadero. Llega un punto en el que todo eso se junta y empieza a tener sentido de una forma casi demasiado simple. La persona se da cuenta de que pasó años intentando que las relaciones funcionaran sin antes encontrar su propio lugar dentro de ellas. Intentando encajar historias, forzar comienzos, alargar finales, cuando en realidad lo que faltaba no era alguien, era presencia, presencia consigo misma. Y cuando esa presencia nace, no se convierte en aislamiento, se convierte en base. Una base lo suficientemente firme para elegir mejor, sentir mejor y sobre todo irse mejor cuando sea necesario. En esta etapa, el amor deja de ser un campo de prueba y pasa a ser un espacio de verdad. Ya no existe esa necesidad de convencer al otro, de demostrar valor, de competir con fantasmas invisibles. Si alguien elige quedarse, bien. Si elige irse, duele, pero no destruye. Porque la identidad ya no cuelga de la mirada de nadie. Esto cambia por completo la forma de relacionarse, el tono de las conversaciones, la elección de las personas, la paciencia frente a los juegos emocionales. Lo que antes parecía normal,
empieza a sentirse demasiado agotador. Las relaciones pasan a tener otro ritmo. Ya no es todo ahora o nada. Hay curiosidad real, escucha, tiempo, hay espacio para equivocarse sin drama, para conversar sin miedo, para discrepar sin que eso sea una amenaza. El amor se vuelve más humano, menos idealizado, menos cinematográfico, pero mucho más verdadero. Y curiosamente, es en este amor más simple donde muchas personas encuentran la profundidad que siempre buscaron en las intensidades caóticas. También aparece una claridad silenciosa sobre lo que ya no se acepta, no por rigidez, sino por respeto propio, silencios que hieren, juegos que confunden, relaciones que drenan energía dejan de ser opción. No porque la persona se haya vuelto fría, sino porque aprendió a tratarse mejor. La filosofía de las relaciones, al final, no enseña cómo amar al otro, enseña cómo dejar de abandonarse para ser amado. Y esto tiene un impacto enorme en lo cotidiano. Menos ansiedad al esperar respuestas, menos necesidad de control, menos miedo a decir lo que se siente, más ligereza para ir despacio, más coraje para irse cuando no hay verdad. Amar deja de ser supervivencia emocional y pasa a ser una elección consciente, una elección que puede funcionar o no, pero que ya no nace del vacío. Tal vez esta sea la gran transformación de nuestro tiempo. En un mundo acelerado, descartable y ruidoso, elegir relaciones más calmadas, más honestas y más presentes se vuelve casi un acto de resistencia. Resistencia al miedo, a la prisa, a la carencia disfrazada de romance. Y quien recorre este camino no se vuelve mejor que nadie, simplemente se vuelve más entero. Si todo esto resonó contigo, si en algún momento te reconociste en estas situaciones, en estos patrones, en estos cambios internos, deja un like en el video. Eso ayuda mucho a que este tipo de contenido llegue a más personas que también se están cuestionando. Y suscríbete al canal para seguir esta conversación, porque aquí la idea no es dar respuestas cerradas, sino crear espacio para pensar, sentir y elegir con más conciencia. Las relaciones no necesitan ser perfectas, solo necesitan ser verdaderas. Y la verdad siempre empieza dentro.